Muy bien, bienvenidos a esta sesión de capacitación en el que vamos a ver el sistema de Compact y contabilidad. Es la sesión número 2 del curso avanzado de este sistema. Les recuerdo, mi nombre es Félix Zib, yo estoy en el departamento de generación de conocimiento de Compact I. El objetivo de esta sesión es que pues al finalizar, el asistente va a conocer el funcionamiento del módulo fiscal de Compact y contabilidad, así como la relación que tiene con la declaración anual de personas morales del régimen general, ¿sí? Básicamente, esto es lo que nosotros vamos a abordar en la sesión del día de hoy. El temario, vamos a ver pues en qué consiste esa declaración anual. Vamos a ver el marco legal, los documentos en que se recomienda tener a la mano para poder llenar esa declaración. Y vamos a ver pues el aplicativo del SAT donde se presenta esa declaración. Y ahí pues les voy a mencionar qué apartados son los que nosotros podemos llenar utilizando la información que nos va a generar el módulo fiscal. Por lo tanto, el siguiente tema sería ver el módulo fiscal, en qué consiste ese módulo fiscal, cómo ingresar al módulo fiscal, cuáles son los dígitos que tiene ese módulo fiscal y cómo hacer esa asignación de dígitos, ya que de acuerdo a esa asignación de dígitos, el módulo fiscal nos va a generar ciertos reportes y los reportes que nos va a generar pues ese módulo fiscal y que nos van a ayudar o nos proporcionan la información para poder llenar cierta información en la declaración anual, pues esos reportes son el estado de resultados, el balance, el reporte de ajuste por inflación y el reporte de conciliación. Asimismo, hay otro reporte que, aunque no está dentro del módulo fiscal, está dentro de la hoja electrónica y se llama cédula de activos fijos, que fue una cédula que vieron en el curso, pues intermedio, donde se vio el tema de activos fijos. Sin embargo, pues esta cédula también nos va a generar cierta información que podemos aprovechar para poder capturar dicha información en la declaración anual, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Ok, iniciamos con el primer tema, la declaración anual de personas morales del régimen general. El marco legal, pues, está regulado en la ley del ISR. En el artículo 9, pues, indica que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio, pues, la tasa del 30%. También nos indica de que el impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Entonces, normalmente, pues tenemos plazo hasta el 31 de marzo para poder presentar esa declaración. Y aquí, pues igual les puse brevemente las consecuencias de no presentar, pues, esa declaración anual. Y básicamente una de esas consecuencias puede ser una opinión de cumplimiento negativa. También pueden haber multas que van desde los 1,400 hasta los 28,490, ¿sí? Esto de acuerdo al artículo 82, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. También una de las consecuencias es restringir temporalmente el certificado de sello digital. Pues esta sería como una de las consecuencias un poco más drásticas, por decir, porque si nos suspenden nuestro certificado de sello digital, pues no vamos a poder expedir en facturas, no vamos a poder realizar comprobantes. Entonces, es muy importante de que las empresas presenten en tiempo y forma la declaración anual. Y los documentos que se recomiendan tener a la mano para poder llenar la información de la declaración anual
son los siguientes. Los pagos provisionales, el ajuste anual, la declaración de sueldos y salarios, activos fijos y depreciaciones, viáticos, PTU pagada, pérdidas fiscales, los papeles de trabajo, donde se muestra el coeficiente de utilidad, las balanzas de comprobación, los estados financieros y la conciliación contable fiscal, ¿sí? Entonces, como ustedes observarán, pues sí son varios papeles de trabajo que nosotros necesitamos tener a la mano para poder llenar la declaración. Ok, me comenta Juan que se está yendo el audio. ¿Me pueden confirmar los demás asistentes si me están escuchando? ¿Me pueden indicar? Ok, Karina Chávez me indica que sí me escucha correctamente. Gabriel Adrián también. Jorge López igual. Ok. Bueno, la mayoría me indica que sí me está escuchando de forma correcta. Igual para los que me reportan de que se escucha un poquito entrecortado, la recomendación es de que validen de que la conexión que estén utilizando sea una conexión alámbrica, ¿sí? Esto para que sea mucho más fluido la transmisión del audio. Sí, muy bien, pues vamos a continuar. El siguiente tema es ver el aplicativo del SAT donde se presenta esa declaración. Básicamente lo que nosotros necesitamos hacer para poder presentar esa declaración es ingresar al portal del SAT. Una vez que nosotros hayamos ingresado al portal del SAT, seleccionamos la opción de empresas y le damos clic a la opción de presenta tu declaración anual, personas morales del régimen pues en general. Al darle clic a esta opción, nos va a mostrar esta otra pantalla en el cual nosotros tenemos que autentificarnos. Lo único que tenemos que hacer es poner el RFC de nuestra empresa y la contraseña de la firma, ¿sí? La contraseña o la clave SIEC para poder ingresar al portal del SAT. También nos pide aquí un captcha que tenemos que capturar y le damos clic en el botón de enviar. Una vez que nosotros estemos dentro de este aplicativo, se va a mostrar esta ventana en el cual pues se muestra el RFC de nuestra empresa. Y aquí nos muestra también la razón social de nuestra empresa, ¿sí? Sin embargo, pues esta pantalla que yo tengo está pues difuminado lo que son el RFC y la razón social, ¿sí? Entonces le damos clic aquí en presentar declaración. Al darle clic en presentar declaración se muestra esta otra ventana en el cual nosotros tenemos que seleccionar el ejercicio en el cual pues vamos a presentar esa declaración. Entonces, como la declaración del 2020 tenemos a más tardar pues el 31 de marzo para poder presentarlo, entonces aquí seleccionamos el ejercicio del 2020, ¿sí? También otra cosa importante, aun cuando el SAT pues da ese plazo de que sea hasta el 31 de marzo para poder presentar esa declaración, la recomendación es que pues se presente en caso que se pueda de manera pues anticipada, ¿sí? O sea, antes de que se llegue a ese plazo, así esto para validar y tengamos tiempo suficiente para poder validar la información que nosotros estamos presentando. Luego le indicamos aquí en tipo de declaración que sea normal y en el periodo le indicamos que sea del ejercicio, puesto que vamos a presentar la declaración del ejercicio 2020. Posteriormente, en la parte inferior se muestran dos opciones, ISR personas morales y ISR por ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. En este caso vamos a seleccionar el ISR de personas morales y le damos clic en el botón siguiente.
Luego nos aparece aquí un mensaje donde nos indica de que para el prellenado de tu declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información. Y aquí nos indica de que ya tiene la información de los pagos provisionales y enteros de retenciones con fecha de corte al 1 de marzo del 2021. También nos indica que ya tiene la información de tus CFDIs de nómina con fecha de corte, en este caso del 24 de febrero del 2021. Entonces, prácticamente el SAT de esta información está tomando ciertos datos para que ya nos presente la declaración anual ya prellenada, ¿sí? Sin embargo, pues hay cierta información de que el SAT no puede determinar de manera automática. Entonces, esa información es la que nosotros tenemos que capturar o proporcionársela en en aplicativo. Ok, aquí le damos en aceptar y nos muestra esta otra ventana que nos indica de la descripción de los pasos para el prellenado de la declaración, ¿sí? Aquí en esta ventana que nos muestra lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción de ISR personas morales, ¿sí? Inclusive la información que nosotros vamos a proporcionar es el ISR de personas morales. Una vez que nosotros hayamos terminado pues de llenar este apartado, regresamos a esta ventana principal y lo que tenemos que hacer es seleccionar ahora la opción de estados financieros y ahí nos va a pedir la información, por ejemplo, del balance, del estado de resultados, ¿sí? De la conciliación fiscal contable. Entonces, es muy importante que nosotros chequemos toda esta información que vamos a presentar en la declaración. Seleccionamos entonces ISR personas morales y nos va a mostrar esta otra ventana. Esta otra ventana, como ustedes pueden observar, consta de 5 apartados. Tenemos los ingresos, tenemos las deducciones autorizadas, la determinación del ISR, los pagos y aquí tenemos ya los datos adicionales. Entonces es muy importante de que ustedes llenen la información de cada uno de estos apartados. Una vez que hayan llenado la información de cada uno de estos apartados, le dan clic en el botón de guardar, ¿sí? Para que se vaya almacenando esa información. Y vamos a ver que de estos apartados que nosotros tenemos aquí, ¿cuál campos podemos utilizar la información que nos va a generar el módulo fiscal? Por ejemplo, en este apartado de ingresos, ustedes van a observar de que hay un campo que se llama ajuste anual por inflación. Cuando nosotros le damos clic aquí en el botón de capturar, nos muestra el detalle de la información que necesitamos proporcionar. Sin embargo, esta información de ajuste anual por inflación, nosotros, al darle clic aquí en capturar, van a observar de que se muestra esta otra ventana. En esta otra ventana van a observar ustedes que hay dos campos, uno que se llama saldo promedio anual de los créditos y otro que se llama saldo promedio anual de las deudas. Esta información nosotros lo podemos sacar del módulo fiscal. Más adelante, cuando veamos el módulo fiscal, les voy a mostrar en qué hoja del módulo fiscal ustedes pueden tomar esa información para poder capturar aquí esos importes, ¿sí? Ok, entonces el primer apartado que podemos utilizar para poder vaciar esa información que nos va a generar el módulo fiscal es ajuste por inflación. Al darle clic en el botón de capturar, nos muestra esta ventana y estos campos que están aquí son los que podemos tomar la información del módulo fiscal. Ok, luego continuamos, por ejemplo, en la pestaña de deducciones autorizadas. Ustedes también van a ver un campo que se llama inversiones. Ese campo de inversiones, al darle clic también en capturar,
nos va a mostrar el detalle de la información que nosotros necesitamos proporcionar. Sin embargo, también en este caso, en el apartado de inversiones, la información que podemos proporcionar la podemos tomar de la cédula de activos fijos, ¿sí? Igual más adelante les voy a mostrar esa cédula de activos fijos para que ustedes observen que de ahí pueden tomar la información para poder capturarlo en este apartado de inversiones, ¿sí? Ok. Continuamos. En la determinación y pago, pues ahí ya es información que ustedes tienen que validar y en ocasiones capturar de forma manual, ¿sí? Entonces, en determinación y pago, pues aquí ya es cuestión ya del contador o de la persona que presta o que va a presentar la declaración de validar esa información. Al llegar aquí en los datos adicionales, ustedes pueden ver pues como un resumen del total de ingresos acumulables, el total de deducciones, el PTU pagado del ejercicio. Entonces validan la información. Una vez que ustedes hayan determinado que es la correcta, le dan clic en el botón de guardar para que toda esa información se vaya almacenando. Una vez que hayan guardado esa información, ustedes le van a dar clic aquí donde dice administración de la declaración y nos va a mandar a la ventana principal donde nos mostraba la descripción de los pasos del llenado de la declaración. Y aquí el apartado que ahora necesitamos pues seleccionar es el apartado de estados financieros. Al darle clic aquí en estados financieros, nos va a abrir esta otra ventana en la cual podemos observar que tiene 3 pestañas. Tenemos el estado de resultados, el balance y la conciliación contable fiscal. Entonces, por ejemplo, en el caso de el estado de resultados, esta información que nos está solicitando, por ejemplo, en las ventas y o servicios nacionales, ventas y o servicios extranjeros, devoluciones, descuentos y bonificaciones nacionales. O sea, prácticamente toda esta información del estado de resultados, nosotros lo podemos tomar del módulo fiscal. Dentro del módulo fiscal van a observar ustedes de que hay una hoja que se llama estado de resultados y de ahí pueden tomar esa información para capturar los importes en este apartado. Inclusive el orden en el cual se muestra la información en el módulo fiscal es en el mismo orden como te lo está solicitando la declaración. Por lo tanto, es importante de que ustedes sepan cómo generar esa información en el módulo fiscal para que cuando lleguen en este punto ya únicamente sería vaciar la información. Luego tenemos el de balance, que también esta información del balance lo podemos tomar del módulo fiscal, ¿sí? También tenemos la opción de conciliación contable fiscal, que también toda esta información lo podemos tomar del módulo fiscal, ¿sí? Ok, una vez que ustedes hayan capturado toda esta información, le van a dar clic en el botón de guardar y le dan clic en administración de la declaración. Y nos regresa a la ventana principal donde nosotros podemos validar cuál fue el ISR a cargo y el total que deben de pagar, ¿sí? También en este caso o en este ejemplo pues está borrado lo que son los importes. Ustedes validan pues esa información, pueden darle clic inclusive aquí en vista previa y les muestra la información de la declaración que van a enviar. Una vez que ustedes hayan confirmado de que la información sea la correcta, le van a dar clic en el botón de enviar declaración y ya con eso pues ya estarían presentando la declaración anual en el portal del SAT, ¿sí? Pero ustedes pudieron observar de que hay ciertos campos en esta declaración que podemos aprovechar el módulo fiscal del sistema de Compact y contabilidad para que de ahí podamos tomar la información y únicamente lo capturemos en este portal del SAT.
Por lo tanto, pues el siguiente tema es ver en qué consiste ese módulo fiscal, cómo configurar ese módulo fiscal y cuáles son los reportes que nos arroja ese módulo fiscal para que de ahí podamos tomar la información que vamos a poner en la declaración anual de personas morales del régimen general. Ok, si tienen alguna duda o alguna pregunta de este primer tema que vimos, lo pueden formular en el chat para poder responder. ¿Sí? Básicamente, este primer tema fue ver en qué consiste el aplicativo del SAT para poder presentar la declaración. Ok, vamos a continuar. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Vamos a pasar a ver el módulo fiscal del sistema de Compact y contabilidad. Ok, el módulo fiscal. Aquí antes de pasar a este apartado, nos pregunta Jorge López que si solo aplica para personas morales. Bueno, el módulo fiscal que tiene el sistema de Compact y contabilidad te proporciona o te genera reportes para poder presentar la declaración anual de personas morales del régimen general. Porque pues hay distinto régimen que pueden tener cada una de las empresas. Entonces, este módulo fiscal está diseñado para presentar o para poder obtener cierta información de la declaración anual de personas morales del régimen general, ¿sí? Está enfocado básicamente para ese tipo de régimen. Ok, y el módulo fiscal, pues es una hoja electrónica elaborada por Compact E en el que se encuentra una serie de reportes que nos ayudarán a generar información necesaria para la declaración anual de personas morales del régimen general. Para poder ingresar a ese módulo fiscal, lo único que tenemos que hacer es darle clic en el menú de reportes, hoja electrónica y seleccionar la opción que se llama módulo fiscal. Aquí entre paréntesis tiene nuevo, pero realmente este módulo fiscal ya tiene muchos años que se incorporó en el sistema de Compact E, ¿sí? Por lo tanto, nada más en el nombre, pues tiene entre paréntesis nuevo, pero realmente no es un módulo nuevo, ya tiene muchos años que se integró pues este módulo en el sistema de Compact y contabilidad. Ok, una vez que nosotros ya tengamos acceso a esta ventana de la hoja electrónica, pues seleccionamos el módulo fiscal y le damos clic en el botón de ejecutar. Al darle clic en el botón de ejecutar, se abre una hoja electrónica en el cual van a observar ustedes que consta de varias pestañas. Esas pestañas, las que nosotros vamos a utilizar o las que nos interesa pues para esta sesión, son las hojas de dígitos, la hoja de asignación de dígitos, la hoja de estado de resultados, la hoja de balance, la hoja de ajuste de inflación y la hoja de conciliación. Básicamente, estas son las hojas que nosotros necesitamos saber en qué consiste o qué información contiene para poder pues, aprovechar dicha información para la declaración anual. ¿Sí? Ok, entonces una vez que ustedes abran ese módulo fiscal, van a observar esta hoja electrónica y consta de las siguientes pestañas como ya les había comentado anteriormente. Tenemos la hoja de dígitos, asignación de dígitos, estado de resultados, balance, ajuste de inflación y de conciliación. Lo primero que nosotros necesitamos conocer o saber de este módulo fiscal es que en esta hoja de dígitos van a venir en unas claves. Esas claves pues nos van a ayudar a identificar cada uno de los renglones de nuestros estados financieros con el formato establecido por el SAT.
La columna tipo de cuenta muestra la naturaleza de la cuenta de cada dígito fiscal de acuerdo a la clasificación que existe en el catálogo de cuentas de Compact E. Entonces, cuando ustedes le den clic a la hoja de dígitos, van a observar de que tenemos este listado. Aquí se muestra el código del dígito. El código fiscal, se muestra la descripción y se muestra la naturaleza de la cuenta y el tipo de cuenta. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer en esta primera hoja es checar todos esos dígitos fiscales que se muestran en esta hoja para que posteriormente ustedes utilicen lo que son estos dígitos para poder asignárselo a cada una de sus cuentas contables, ¿sí? Aquí ya el contador es el que tiene que identificar o reconocer cada una de estas claves para que sepa al momento de hacer esa asignación a sus cuentas contables, determinar qué dígito fiscal le tiene que asignar, ¿sí? Muy bien. Entonces, la segunda hoja es la de asignación de dígitos. Esta es una de las hojas más importantes del módulo fiscal, puesto que dependiendo de lo que nosotros configuremos en esta hoja, es la información que nos va a mostrar los reportes del módulo fiscal. Entonces, es muy importante de que el contador haga pues de una manera correcta esa asignación de los dígitos fiscales. Y esa asignación de los dígitos fiscales, el contador lo va a realizar en la hoja de asignación de dígitos, en la columna que se llama dígito. Aquí es donde va a asignar el dígito fiscal, ¿sí? Para poder asignar ese dígito fiscal, lo primero que tiene que hacer es seleccionar el ejercicio, el periodo inicial, el periodo final, qué tipo de cuentas quiere mostrar y darle clic en el botón de filtrar. Y aquí ya se va a mostrar todas nuestras cuentas contables que tengamos en el catálogo de cuentas de nuestra empresa de Compact y Contabilidad. Y aquí el contador lo único que tiene que hacer es escribir el código fiscal que corresponde según la cuenta contable, ¿sí? Entonces, aquí ya el contador determina qué código le corresponde a cada una de esas cuentas. Dependiendo de la configuración que se realiza aquí, el módulo fiscal ya va a mostrar la información en los reportes que nosotros necesitamos para la declaración anual. Otra cosa que deben de identificar aquí, de que esto se hace una sola vez. Por ejemplo, vamos a suponer de que yo voy a presentar la declaración anual del ejercicio 2020 y es la primera vez que estoy configurando esta hoja de asignación de dígitos. Entonces hago esa asignación de dígitos para presentar el ejercicio del 2020. Esa información automáticamente se almacena. Cuando yo vaya a presentar la declaración del ejercicio 2021, automáticamente aquí ya va a mostrar el dígito fiscal que tú le habías asignado a las cuentas contables. Y lo único que tienes que validar es checar que todas las cuentas tengan asignado su dígito fiscal. Inclusive para no estar dependiendo de que hasta que presentes la declaración del siguiente año hagas la validación de que si le tienes o no asignado el dígito fiscal a la cuenta contable, lo que tú puedes hacer es directamente desde el sistema de Compact y Contabilidad, en el catálogo de cuentas, cuando tú generes una nueva cuenta contable, directamente dentro de la pestaña fiscal, ¿sí? Pestaña fiscales, ustedes van a observar que en la parte inferior hay un campo que se llama dígito fiscal. Entonces, desde aquí, tú también puedes estar haciendo esa asignación para que al momento de querer presentar o ejecutar lo que es el módulo fiscal, pues prácticamente ya cuente la cuenta contable con su dígito fiscal que le corresponde, ¿sí? Entonces lo pueden hacer directamente dentro del catálogo de cuentas en este apartado de dígito fiscal 1, ¿sí? Es importante que hagan esa asignación aquí
en dígito fiscal 1. Inclusive, para que se les facilite esa asignación, con F3 también muestra el catálogo de dígitos fiscales, ¿sí? Observen de que este campo es distinto al código agrupador SAT que se le asigna a las cuentas contables. Recordemos que este código agrupador SAT que se asigna a las cuentas contables sirve para la contabilidad electrónica. Y este que se asigna aquí, dígito fiscal 1, sirve para la declaración anual. Inclusive aquí te lo indica. Dígitos fiscales para la declaración anual, ¿sí? Solo que de manera masiva, ustedes pueden hacer esa asignación utilizando el módulo fiscal en la hoja de asignación de dígitos. Desde aquí también pueden hacer esa asignación. Ok. El primer ejercicio que vamos a hacer es asignar el dígito fiscal que le corresponde a cada una pues, de nuestras cuentas contables. Para ello, como les había comentado, tenemos que ir en el menú de reportes, hoja electrónica, seleccionamos el módulo fiscal y le damos clic en el botón de ejecutar. Ok, se abre una conexión del SDK, le damos clic en aceptar y listo. En la hoja de parámetros pueden observar que automáticamente pone la empresa activa, ¿sí? La empresa que estamos utilizando. Seleccionamos la hoja de dígitos y nos va a desplegar todo el catálogo de dígitos fiscales, ¿sí? Para que el contador vea pues cuál es ese catálogo, la naturaleza que tiene pues asignado ese dígito fiscal y el tipo de cuenta que corresponde. Una vez que haya pues identificado pues este catálogo de dígitos fiscales, lo que tiene que hacer es ir en asignación de dígitos. Aquí seleccionamos el ejercicio que queremos pues presentar, el periodo inicial, periodo final, el tipo de cuentas. Si queremos únicamente, por ejemplo, las cuentas de mayor, aquí lo podemos indicar. O si queremos únicamente las cuentas afectables, también aquí lo podemos indicar. En este caso voy a dejarle todas para que me muestre todo mi catálogo de cuentas. Le damos clic en el botón de filtrar. Ok. Y van a observar ustedes que en esta empresa que yo tengo, inclusive esta empresa que yo estoy manejando, cuando publique lo que es el podcast, también les voy a proporcionar lo que es el respaldo. Esta empresa que les voy a proporcionar o esta empresa que yo estoy utilizando es una empresa que ya tiene historia desde el 2019 y 2020. ¿Sí? Es una empresa distinta a la que utilizamos para las sesiones anteriores, porque recuerden de que la empresa que estamos utilizando para este curso intensivo es una empresa que nosotros generamos en el ejercicio 2021. Inició operaciones en abril del 2021 y solo llevamos operaciones en abril, en mayo y algunas operaciones en el mes de junio, ¿sí? Entonces aquí esta empresa o este respaldo que estoy utilizando pues sí tiene historia, sí tiene información del 2019, 20. Por lo tanto, la información o la declaración que yo voy a presentar es la del 2020. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es desde aquí, pues proporcionar el dígito fiscal que le corresponde a cada una de mis cuentas contables. Y lo único que tiene que hacer el contador es capturar el dígito fiscal que le corresponde a cada una de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, estas que están en color rojo son cuentas contables que no tienen asignado lo que es el dígito fiscal. Sin embargo, para este ejemplo que yo estoy manejando, aun cuando no tienen asignado lo que es su dígito fiscal,
a mí no me afecta para la información que se va a generar. ¿Por qué? Porque si ustedes observan estas dos cuentas, tienen saldo cero. Por lo tanto, aun cuando yo no le asigne lo que es el dígito fiscal, no me afecta en el resultado, ¿sí? Entonces, checamos de que todas nuestras cuentas tengan asignado un dígito fiscal. En este caso, esta cuenta que está en color azul tampoco tiene asignado lo que es su dígito fiscal, pero tampoco me afecta de que no lo tenga, porque esta cuenta nada más es una cuenta agrupadora, ¿sí? Es una cuenta de título. ¿Ok? Por ejemplo, aquí no tengo asignado el dígito para estas otras cuentas. También si su saldo es cero, pues no me afectaría de que no tengan asignado su dígito fiscal. Entonces es importante de que aquí se valide de que cada una de las cuentas, pues de mayor y afectables, tengan asignado su dígito fiscal que corresponde. Ustedes van a observar de que también en esta hoja, aparte de la columna dígito 1, que es donde se hace la asignación de los dígitos fiscales para que de acuerdo a esta asignación ya el sistema me genere la información de los reportes de estado de resultados, balance general, ajuste de inflación y conciliación, van a observar que tenemos aquí el dígito fiscal número 2. Este dígito fiscal número 2 sirve para que nosotros también hagamos la asignación de los dígitos fiscales. Solo que esta columna o esta asignación de dígitos fiscales que se hace en la columna dígito 2 nos van a servir para que nosotros podamos generar reportes a la medida aprovechando la información de los dígitos fiscales, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una empresa en la cual pues quiere generar información a la medida, con base a los dígitos fiscales asignados a las cuentas contables, entonces hagan esa asignación de los dígitos fiscales en la columna que se llama dígito 2, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que nosotros tengamos hecha esta asignación, pues prácticamente el sistema ya me va a generar información de estos reportes que les había mencionado. Ok, vamos a ver entonces qué información contiene esos reportes. Aquí hay una pregunta de Ignacio Armando. Nos pregunta que si los dígitos fiscales también se configuran para una empresa física. Bueno, para una empresa física, como la declaración o la información que tiene que proporcionar en su declaración es distinta, entonces, pues de nada le serviría llenar esa información de esos dígitos fiscales, porque la información que va a generar este módulo fiscal está enfocado para personas, morales del régimen general, ¿sí? José Ramón nos pregunta que cómo se actualizan los dígitos en el sistema desde la hoja electrónica. Se actualizan de manera automática porque, por ejemplo, si tú quieres cambiar lo que es el dígito fiscal de alguna de las cuentas, por ejemplo, nada más como ejemplo, aquí yo le voy a poner el 102. Al darle Enter, nos indica de que el dígito que pretende asignar a la cuenta es diferente a los dígitos asignados a las subcuentas. Desea asignar el dígito, en este caso, como solo quiero asignar el dígito a esa cuenta, le voy a indicar que no. Y van a observar de que, bueno, perdón, le voy a indicar que sí. Ok, y observen aquí, prácticamente este dígito fiscal que yo tengo asignado ya se almacenó. Ya se guardó. No tengo que hacer otra cosa, no tengo que darle clic inclusive aquí de guardar en la hoja de Excel, sino que automáticamente esta asignación que estoy haciendo ya se almacenó en la base de datos, ¿sí? Inclusive al cerrar esta hoja, si me pregunta que si quiero guardar los cambios, yo le voy a indicar que no, ¿sí? Entonces, de esta manera se hace o se almacena la información de los códigos fiscales de las cuentas contables. Con que solo lo captures
le indiques que sí quieres hacer esa asignación y listo. En este preciso momento es cuando esta información ya está almacenado en la base de datos. Muy bien, vamos a ver entonces esos reportes. El primer reporte es el de estado de resultados. Van a observar ustedes de que con base a los dígitos fiscales que se asignó a las cuentas contables, el sistema o este módulo fiscal ya te va a generar un estado de resultados de acuerdo a cómo el SAT solicita esa información en la declaración anual. Por lo tanto, cuando nosotros le demos clic aquí en el estado de resultados, lo único que tenemos que hacer es poner el ejercicio, el periodo inicial y el periodo final. Y el sistema automáticamente genera esta información del estado de resultados. ¿Sí? Y van a observar de que el orden en el cual aquí muestra la información es el mismo orden en el cual el SAT solicita esa información en la declaración anual. ¿Sí? Ustedes pudieron observar de que cuando les mostré el proceso de presentar la declaración anual de personas morales, había un apartado en el menú principal que decía estados financieros. Y al darle clic a ese botón, pues o esa opción de estados financieros, se mostraba esta ventana. Y en la pestaña de estado de resultados nos solicita esta información. Entonces, esta información, para poder capturarla en este apartado, pues la podemos tomar del estado de resultados. ¿Sí? Ok, vamos a hacer ese ejercicio en el cual vamos a ir a la pestaña pues de estado de resultados. Van a observar que de momento pues todavía no muestra información porque nos falta especificar aquí el ejercicio. En este caso es el 2020, periodo inicial y periodo final. Y van a observar cómo automáticamente el sistema ya te genera la información del estado de resultados, ¿sí? De acuerdo a los dígitos fiscales que tú le tengas asignado a las cuentas contables. Inclusive, por ejemplo, si ustedes hicieran cambios, por ejemplo, de que ya tienen aquí el reporte del estado de resultados y ustedes, no sé, hacen un cambio en la empresa o en el periodo, pues, del 2020 y todo eso, y quieren que se refleje esa información en el reporte, pues lo único que tienen que hacer es Alt F9. Con Alt F9 nosotros actualizamos la información. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya tenemos esta información que vamos a poner en el apartado de estado de resultados al presentar la declaración anual. Ok, otro reporte que nosotros podemos consultar es el reporte de balance. Este reporte de balance automáticamente ya me va a mostrar información. Por lo tanto, cuando esté presentando la declaración y seleccione la opción de balance, de aquí voy a tomar la información para poder capturar esos importes en este apartado. ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes pueden observar de que como que lo que va a consumir más tiempo para poder utilizar este módulo fiscal es la asignación de los dígitos fiscales, porque ya los reportes ya el sistema los genera de manera automática. Ok, vamos a ver entonces cómo generar esa información del balance. Si nosotros vamos aquí en balance, lo único que vamos a ver es que ya tenemos el balance general ya con los importes correspondientes. De aquí tomamos dicha información y ya lo mostramos o lo capturamos en el apartado de balance general de la declaración anual. Ok, otro de los reportes que tiene este módulo fiscal es el de ajuste por inflación.
Este reporte de ajuste por inflación, al darle clic a esta hoja, lo que tenemos que hacer aquí, lo primero que necesitamos especificar es el ejercicio. Posteriormente, necesitamos especificar en este apartado donde dice saldo mensual de créditos o activos. Tenemos que posicionarnos en esta columna y oprimir Alt F3 y vamos a seleccionar todas nuestras cuentas de créditos o activos. Y el sistema de manera automática nos va a calcular el saldo de cada uno de los periodos y nos va a determinar cuál es el saldo promedio anual, ¿sí? Y aquí podemos observar que tenemos distintos renglones para poder seleccionar cada una de nuestras cuentas de créditos o activos. Pero es muy importante que ustedes identifiquen de que para seleccionar esa cuenta es con Alt F3, ¿sí? Luego van a observar ustedes de que en la parte inferior también tengo que especificar cuáles son nuestras cuentas de deudas, ¿sí? Por lo tanto, nuestras cuentas de deudas también me posiciono en esta columna de cuenta, oprimo Alt F3 y voy a seleccionar todas mis cuentas de deuda. Y el sistema también de manera automática calcula los saldos de cada uno de los periodos y me determina cuál es mi saldo anual, ¿sí? Esta información de los saldos es la que nos va a ayudar a determinar cierta información que nos va a servir para la declaración. Entonces, ustedes van a observar que en la parte inferior de esta hoja de ajuste por inflación ya nos muestra un saldo promedio anual de todos nuestros créditos, o sea, de todas las cuentas de créditos o activos. Nos muestra un saldo de todas nuestras cuentas de deudas. Aquí está. Y lo que nosotros necesitamos especificar aquí es la tasa de inflación del ejercicio, que en este caso también pues el contador debe de saber pues cómo determinar esa tasa de inflación del ejercicio. Una vez que nosotros hayamos capturado pues esa tasa de inflación del ejercicio, el sistema automáticamente genera la parte deducible. Esta parte deducible sirve para generar información del reporte de conciliación. Sin embargo, en esta hoja ustedes pueden observar de que la información que se está generando aquí de saldo de nuestros créditos y deudas es información que yo voy a utilizar para poder capturar en este apartado, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando les mostré el proceso de realizar la declaración anual? Había un apartado que se llamaba inversiones y al darle clic en el botón de capturar me mostraba esta ventana y en esta ventana me solicitaba esta información de saldo promedio anual de los créditos, saldo promedio anual de las deudas. Entonces, esta información que me está solicitando aquí la voy a tomar del reporte de ajuste por inflación de estas dos columnas, ¿sí? De créditos y deudas. De aquí voy a tomar esa información para poder llenar estos valores, ¿sí? Y a su vez, como ustedes observaron, calculó esta parte deducible que nos va a servir para este reporte de conciliación, que precisamente es el siguiente reporte que vamos a ver. Solo que antes de ver pues ese reporte de conciliación, vamos a realizar este ejercicio, en el cual vamos a ver cómo generar la información del ajuste de inflación. ¿Ok? Seleccionamos ajuste inflación. Como les había comentado, lo primero que necesito indicar aquí es el ejercicio. En este caso es el 2020. ¿Ok? Posteriormente, aquí oprimo Alt F3 y selecciono mis cuentas de, pues de créditos o activos. En este caso, la cuenta que voy a seleccionar es la de Banamex. Entonces aquí localizo la cuenta de Banamex o la de Bancomer.
¿sí? Y ya me trae el saldo de cada una de el saldo en cada uno de los periodos y me trae un saldo promedio anual, ¿sí? También aquí voy a agregar una de clientes. Igual automáticamente me trae el saldo de cada uno de los periodos y su saldo promedio anual. También aquí voy a agregar las cuentas de crédito de las deudas, ¿sí? Las cuentas de deudas. En este caso voy a agregar la de proveedores. Con Alt F3 localizo el proveedor y ya me muestra la información, ¿sí? Y van a observar ustedes que prácticamente es lo que tienen que hacer en esta hoja. Agregar sus cuentas de créditos o activos y agregar sus cuentas de deudas. Y automáticamente el sistema en la parte inferior ya nos dice cuál es el saldo promedio de nuestros créditos y cuál es el saldo promedio de nuestras deudas. Y esta información es la que ustedes van a tomar para poder capturar en la declaración anual, en este apartado. ¿Sí? Perdón, en este apartado. Ok, vamos a pasar entonces a ver el siguiente reporte. El siguiente reporte es el reporte de conciliación. Al darle clic a este reporte de conciliación, van a observar ustedes de que el sistema automáticamente también ya te generó cierta información. Inclusive cierta información que contiene este reporte lo toma de las hojas anteriores. Inclusive, por ejemplo, aquí te dice que este importe viene de la cédula de estado de resultados. Este importe también viene de la cédula de estado de resultados. Entonces, hay ciertos importes que ya lo toma de otros reportes del módulo fiscal. Y lo que está en color amarillo es información que el contador tiene que capturar para que ya tenga completo, pues, la información de la conciliación fiscal contable. Una vez que ya tenga, pues, en completo este reporte, lo que va a hacer el contador, pues, es tomar los importes y capturarlo en el apartado que se llama conciliación contable fiscal al momento de presentar la declaración, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces en qué consiste este reporte. Por ejemplo, si yo le doy aquí en conciliación, automáticamente ya tengo información, ¿sí? Ciertos campos, como les había comentado, lo toma de los otros reportes. Y aquí hay un valor que se llama, por ejemplo, por ejemplo, que se llama ajuste por inflación deducible. Este importe que tiene este campo lo debe de tomar de lo que nos va a arrojar aquí, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, está en 0, porque aquí se nos pasó, o sea, cuando les mostré lo que es la hoja, se me pasó capturar aquí lo que es la tasa de inflación para que el sistema me determine el deducible. Y ese deducible se muestra aquí en este apartado, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es capturar la tasa de inflación. La tasa de inflación como ejemplo, voy a tomar el que tenemos aquí. El 0.2820. 0.2820. Aquí automáticamente se calcula un deducible y ese deducible automáticamente se va a reflejar en este apartado. Ajuste anual por inflación deducible. Me muestra el importe y me indica que viene de la cédula de ajuste anual por inflación, ¿sí? Y los demás campos, como les había comentado, el contador tiene que capturar esa información. Una vez teniendo toda la información de este reporte de ajuste, de conciliación fiscal contable, de aquí va a tomar la información para poder capturarlo
en conciliación contable fiscal al presentar la declaración, ¿sí? Ok, algo muy importante que deben de tener en cuenta es de que para que se actualice la información del reporte y pueda leer la última información que pues ustedes tienen registrado en el sistema de Compact y contabilidad, o sea, en la empresa de contabilidad, es con Alt F9, ¿sí? Para que se actualice el reporte. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta acerca de estos reportes que está generando el módulo fiscal. Ok, si no hay preguntas referente a esta parte de los reportes del módulo fiscal, vamos a pasar a ver los otros reportes que podemos generar, bueno, otro reporte que podemos generar en el sistema que nos puede ayudar pues a llenar cierta información de la declaración anual. ¿Ok? Entonces aquí para poder generar la información que nos va a servir para llenar el apartado de inversiones de la declaración anual, nosotros nos podemos apoyar de una hoja que se llama cédula de activos fijos. Pero para que la información de esa cédula de activos fijos me arroje información, yo necesito tener registrado en el sistema de contabilidad el activo fijo. Por lo tanto, es muy importante de que ustedes en su empresa de contabilidad, en el catálogo de activos fijos, validen de que tienen dado de alta el activo fijo y que tengan capturado los datos para la depreciación fiscal de dicho activo fijo, ¿sí? No importa de que no hayan hecho lo que es la depreciación en el sistema, o sea, que no hayan generado la póliza de la depreciación, ya que lo que hace esa cédula de activos fijos es leer aquí la información y la cédula te hace pues el cálculo de la depreciación según la fecha que tú le hayas indicado, pero no te genera la póliza, porque si tú quisieras generar la póliza, pues eso ya lo tendrías que hacer desde el sistema, desde la opción de activos fijos, depreciar activos fijos, ¿sí? Entonces, para la cédula lo único que necesitamos es validar de que tengamos dado de alta el activo fijo y que tengamos capturado la información de la depreciación fiscal de dicho activo fijo. Ok, posteriormente lo que vamos a hacer, bueno, este es un ejercicio que vamos a hacer, donde vamos a checar de que en el sistema tenga registrado este activo fijo. Por lo tanto, en el menú de activos selecciono catálogo de activos fijos y tengo este activo fijo. Puedo observar de que en datos para la depreciación fiscal sí tengo la información correspondiente. Listo. Ya validé que sí tengo la información fiscal de ese activo fijo. Por lo tanto, ya puedo ejecutar mi cédula de activos fijos. Para poder ejecutar esta cédula de activos fijos, lo único que tengo que hacer es ingresar, pues, al menú de reportes, hoja electrónica, selecciono cédula de activos fijos y le doy clic en el botón de ejecutar. Y el sistema me va a abrir una hoja electrónica en el cual también hay distintas, distintas hojas, pero las que nosotros necesitamos considerar para que ya me arroje información que necesitamos para la declaración es esta hoja que se llama INPC. Porque recuerden de que para que el sistema pueda para que tanto el sistema como para esta cédula pueda determinar lo que es la depreciación fiscal del activo fijo, pues toma información del índice nacional de precios. Por lo tanto, es importante que en esta cédula lo primero que valide es que chequen, que tengan actualizado lo que es el índice nacional de precios del consumidor. Esta cédula únicamente tiene información del INPC hasta
pues mayo del 2018. Por lo tanto, es importante que ustedes llenen la información de cada uno de estos meses. Una vez que ustedes ya tengan la información del INPC hasta el 2020, ya pueden ejecutar o darle clic a la hoja que se llama depreciación fiscal, ¿sí? Pero antes de pasar a ver pues esa hoja, vamos a validar de que ya tengamos actualizado nuestros índices nacional de precios, ¿sí? Por lo tanto, en mi empresa voy a seleccionar reportes, hoja electrónica, selecciono cédula de activos fijos y le damos clic en el botón de ejecutar. Ok. Ok, esta es la hoja de la cédula de activos fijos. Van a observar ustedes de que en la hoja de parámetros automáticamente pone la empresa en que estoy utilizando. Y si le doy clic aquí donde dice INPC, van a observar ustedes de que aún no está actualizado pues los valores, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que necesitamos hacer es actualizar ese índice nacional de precios del consumidor. Entonces, ustedes ya localizan cuáles son los importes que corresponden según el mes y el ejercicio y ya lo capturan aquí. En este caso, para poder agilizar este apartado, voy a copiar este índice nacional de precios del 2017, ¿sí? Y para tener el del 2019, voy a copiar esta información y lo pego aquí y lo mismo en el 2020, ¿sí? Esto nada más para efectos de hacer el ejercicio. Sin embargo, ya, pues aquí el contador sí debe de validar o checar cuáles son esos importes del índice nacional de precios del consumidor de cada uno de los meses y del ejercicio que corresponde, ¿sí? Ok, en nuestro caso ya lo tenemos. Ok, una vez hecho esto, nosotros podemos ingresar a la hoja que se llama depreciación fiscal. Y en esta hoja de depreciación fiscal, lo que vamos a hacer es, en este campo que se llama fecha de cálculo, vamos a poner la fecha del 31 de diciembre del ejercicio que pues estamos declarando. Luego, lo que vamos a hacer es aquí en esta columna que se llama cuenta contable, vamos a localizar la cuenta contable que tengamos asignado a nuestro activo fijo. Y esta cédula de manera automática ya va a determinar pues los datos que necesita para poder hacer la depreciación fiscal, ¿sí? Por ejemplo, aquí lee del catálogo de activos fijos cuánto es el porcentaje de depreciación, cuál es el monto original de la inversión, los meses en los cuales se va a hacer la depreciación, cuál es el índice nacional de precios que se va a utilizar para poder hacer la depreciación, ¿sí? Entonces aquí ya nos está generando esa información. Y entonces cuando yo esté presentando la declaración y llegue en el apartado pues de inversiones, en este apartado que tenemos aquí, que se encuentra dentro de la pestaña de ingresos, al darle clic en el botón de capturar, pues la información que me está solicitando la puedo tomar de esta cédula de activos fijos, ¿sí? Ok, vamos a pasar a ver ese ejercicio. Ok, entonces nos vamos aquí en este apartado, depreciación fiscal. Indico la fecha del 31 de diciembre del 2020. Le doy a aceptar.
Y en esta columna que se llama cuenta contable es donde yo voy a localizar la cuenta contable de mi activo fijo. Inclusive puedo checar en el sistema de contabilidad que la cuenta contable que le tengo asignado a mi activo fijo es la 15601. Entonces aquí con Alt F3 me abre la ventana para poder seleccionar la cuenta contable. En este caso es la 15601. Y observen cómo el sistema de manera automática determina lo que es la depreciación fiscal. ¿Sí? Inclusive, si ustedes no quisieran poner aquí lo que es el número de la cuenta, sino que el código del activo fijo también lo pueden hacer. Por ejemplo, podemos checar que en el sistema el código del activo fijo es el 11. Desde aquí puedo capturar el código 11 y también interpreta cuál es el activo fijo al que me estoy refiriendo para poder determinar lo que es la depreciación fiscal. ¿Sí? Y esta es la información que vamos a utilizar para poder llenar este apartado de inversiones al presentar la declaración. ¿Ok? Pues prácticamente en esto consiste lo que es el módulo fiscal. Ya vimos qué reportes genera el módulo fiscal que nos ayudan para poder tener la información para la declaración anual. También la cédula de activos fijos pudimos observar que genera cierta información que nos sirve para la declaración anual. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda referente a lo que hemos visto en esta sesión. ¿Ok? Bueno, con esto entonces estaríamos finalizando esta sesión. Esta fue la sesión número 2 del curso intensivo de Compact y Contabilidad Avanzado. ¿Sí? Los esperamos el día de mañana con la sesión número 3 de estos cursos que estamos impartiendo del sistema de Compact y Contabilidad. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos. Hasta luego.